Hola, ¿qué tal? Les saluda la doctora Liz Aguilar. El día de hoy hablaremos acerca de la interpretación radiológica de los pulmones. Así es que en este capítulo hablaremos acerca de qué es la anatomía normal de los pulmones, como lo vemos en una radiografía convencional, es decir, en una radiografía que no utilizamos medio de contraste y que son los que comúnmente utilizamos en los hospitales. Entonces vamos a hablar acerca de cómo poder diferenciar los pulmones en una placa, sobre todo en una placa de proyección frontal y una lateral. Y bueno, vamos a empezar mencionando que para poder identificar las estructuras tenemos que conocer primero la anatomía normal de los pulmones para que posteriormente lo podamos identificar en una placa, ya que la anatomía radiológica pues es muy diferente a la de los libros, puesto que en las placas no podemos ver los colores realmente de los órganos, únicamente vamos a poder distinguir los bordes por las densidades que tienen, entonces prácticamente no los vamos a ver como si estuviéramos viendo un libro. Sin embargo, podemos identificar algunas estructuras relacionadas con los conocimientos que tenemos de anatomía. En la siguiente imagen que estamos viendo, vamos a observar, para empezar, la columna vertebral, ¿no? Que se está observando a través de lo que es el corazón. Es visible a través de lo que es el corazón, va a ser un poquito más transparente iniciando en la tráquea y descendentemente va a ir como que disminuyendo la tenacidad con la que se ve la imagen, y ya llegando a lo que es el corazón, la base, casi no podemos verla, únicamente vemos la silueta, pero no se ve tan clara como al inicio en la tráquea, ¿sale? Pero sin embargo, una de las características principales es que podamos ver la tráquea, la silueta de la tráquea y bueno, de toda la columna vertebral a través de la sombra del corazón. También podemos observar los ángulos costofrénicos laterales, tanto derechos como izquierdos. Estos tienen que ser agudos siempre, es decir, como forma de piquito, y aquí podemos verlos hasta abajo, el ángulo costofrénico del lado izquierdo y el ángulo costofrénico del lado derecho, que se ven como si tuvieran un piquito. Bueno, ese piquito tiene que verse siempre, ¿no? Que tiene que conservarse para que sea normal. Ahí nos está identificando prácticamente el ángulo que hace la pared costal con el borde del hemidiafragma izquierdo y del otro lado con el hemidiafragma derecho. También podemos ver la línea blanca que observamos aquí arriba, nos está mostrando aproximadamente lo que es la cisura menor u horizontal de los pulmones. Generalmente puede ser visible, en algunas radiografías no se puede ver, ¿no? En este caso, en la proyección frontal podemos verla, y es esta línea de aquí la cual nos está indicando esa cisura menor u horizontal del pulmón derecho, que recordemos que este tiene 3 lóbulos, así es que contiene 2 cisuras. Entonces, en la proyección frontal algunas veces podemos ver esa cisura. Del lado izquierdo pues no hay cisura menor, entonces no podemos observar esa línea, únicamente hay una cisura que es oblicua, acuérdense, ¿no? Porque solamente tiene 2 lóbulos el pulmón izquierdo. El círculo blanco que vemos aquí está conteniendo la trama pulmonar, es decir, en videos anteriores vimos que los vasos de los pulmones se pueden ver como líneas blanquecinas en el pulmón, y esto nos está indicando que vemos vasos sanguíneos y que va a depender si el paciente está de pie o acostado para que por gravedad se observen mayor los vasos en forma inferior. Entonces, si el paciente está parado en bipedestación, los vasos sanguíneos por gravedad se van a ir hacia abajo y entonces vamos a ver mayor el flujo en la parte inferior que en la parte superior. También podemos observar, por ejemplo, el hilio izquierdo pulmonar, que es esta zona de condensación que vemos aquí. Es el hilio pulmonar del lado izquierdo y el hilio pulmonar derecho. Los hilios son esas zonas que, recuerden, son entradas o salidas de los pulmones, en los cuales van a salir estructuras importantes como arterias, venas y los nervios, ¿no? Del pulmón principalmente. Entonces, por eso son importantes esas zonas. También podemos observar las costillas, obviamente como vemos aquí, las escápulas, las clavículas, podemos observar el corazón, pero pues en este video no vamos a hablar acerca de la anatomía del corazón, pero sí podemos determinar sus estructuras como lo son la aorta ascendente, la aurícula derecha, el tronco de arteria pulmonar, el botón aórtico, ventrículo izquierdo. Vemos los 12 hemidiafragmas que forman también los ángulos cardiofrénicos derecho e izquierdo, que es la unión entre lo que es el corazón y el diafragma. Y pues aquí vemos las apófisis coracoides de la escápula, la cabeza de las clavículas, que tenemos que ver que estén alineadas con las apófisis espinosas de la columna.
Vemos la glándula mamaria, que en este caso corresponde a una paciente femenina, entonces es una sombra mamaria que podemos observar ahí. Entonces hay que identificar primero la anatomía normal para que cuando yo vea una placa entonces pueda yo buscar esos contornos. Ok, vamos a empezar mencionando entonces acerca de la vasculatura pulmonar normal. Vamos a hablar acerca de los vasos y bronquios que son denominados trama bronquial normal. La totalidad de líneas blancas que se observan en los pulmones en una radiografía torácica son denominados los vasos sanguíneos. Entonces, la mayoría de las veces todas esas líneas blancas que vemos como arañitas van a ser los vasos sanguíneos de los pulmones. Los bronquios son invisibles en una radiografía torácica porque la pared de estos es muy fina, contienen aire y están rodeados de aire. Entonces, prácticamente es muy difícil ver los bronquios, sobre todo los secundarios, terciarios, ¿no? Probablemente los primarios algunas veces sí se logra ver todo lo que es la tráquea y los dos bronquios primarios, el derecho y el izquierdo, pero es muy raro que podamos observarlas en un paciente. Pero ya los bronquios secundarios, terciarios y ya los últimos, eso sí no podemos verlos en una radiografía como tal. En relación a las pleuras, ni la pleura parietal ni la pleura visceral son visibles en la radiografía de tórax convencional, o sea, no podemos observarlas. Sin embargo, sabemos que donde está el pulmón, si seguimos todo el contorno de los pulmones, pues prácticamente ahí tenemos nuestras pleuras, ¿no? Todo lo que es siguiendo el contorno de los pulmones, esas son las pleuras, porque recuerden que la pleura visceral está íntimamente pegada al pulmón, entonces donde yo vea pulmón, ahí estoy viendo prácticamente pleura visceral, entonces es la única forma de saber, ¿no? De ahí no tenemos como tal la visibilidad exacta de las pleuras. Y bueno, con el paciente en bipedestación, como les mencionaba, el flujo sanguíneo hacia las bases normalmente va a ser mayor que en los ápices o en la punta del corazón, de los pulmones. Esto es la base de los pulmones y esto es el ápice o punta de los pulmones. Entonces, cuando el paciente está de pie, el flujo sanguíneo se va a ir por gravedad más hacia abajo y entonces como están estos dos círculos, podemos observar que en el círculo de arriba vemos muy pocas líneas blancas, o sea, muy pocos vasos pulmonares porque arriba casi no tiene circulación porque por gravedad se fue todo para abajo. Entonces, en las ápices no estamos viendo circulación, a diferencia de las bases. En este círculo que me está mostrando que sí puedo ver numerosos vasos sanguíneos, eso me está indicando que sí observo mucho por la gravedad. Y de este lado vemos lo que vimos en la placa anterior, que es el hilio pulmonar, ¿no? El hilio va a ser más ancho, donde salen todos los vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas y los nervios, se va a ver más aumentado y esto a la periferia va a ir disminuyendo y se va a ir viendo cada vez menos conforme va aumentando. Pero cerca de la línea media donde está el hilio, ahí se va a ver más conglomerado todo esto. Y bueno, vamos a hablar acerca también de para qué nos va a servir una radiografía lateral, es decir, para qué la vamos a pedir, ¿no? Uno, para determinar la localización de la enfermedad ya detectada en proyección frontal, algo que logramos ver en una proyección frontal y que tenemos dudas de realmente lo que estamos viendo, entonces podemos pedir una lateral para corroborarlo. También nos va a servir para confirmar la presencia de patologías detectadas de forma incierta en la proyección frontal, algo que estoy viendo en la proyección frontal pero que como que me queda duda de si realmente es correcto, entonces pido una placa lateral y de esta forma puedo corroborar o verificar lo que estoy observando. También me va a servir para mostrar una enfermedad que no se ha visualizado en la proyección frontal, es decir, probablemente si yo pido únicamente una placa frontal sin pedir el apoyo de una lateral, puede ser que pierda alguna información que en la frontal no se observe y que en la lateral sí sea evidente. Entonces, siempre se recomienda que de preferencia se pida una proyección frontal y una lateral por cualquier cosa, ¿no? Porque algunas cosas no se evidencian perfectamente en la frontal y entonces puedo aprovechar la lateral. En esta imagen que estamos viendo, del lado izquierdo, vamos a delimitar algunas cosas que nos están marcando ahí. Para empezar, se observa un espacio claro por detrás del esternón, donde está la flecha blanca continua, que es este de aquí. Bueno, este espacio blanco más adelante vamos a ver cómo es que se llama, y este espacio normalmente tenemos que verlo generalmente siempre ahí. Es un espacio claro que está ahí y lo vamos a ver más adelante cómo es que se llama. Los hilios no producen una sombra generalmente bien delimitada, que es el círculo blanco que estamos aquí. O sea, se ven algunos vasos sanguíneos, pero como es lateral no alcanzamos a ver todos los vasos, entonces se ve muy poquito, pero sin embargo sí se ve.
Los cuerpos vertebrales tienen una altura aproximadamente igual y sus platillos son paralelos entre sí. Aquí vamos a ver estas flechas blancas dobles, que son las que vemos aquí, las cuales me están mostrando la cercanía que hay entre un cuerpo vertebral y otro. Recuerden que desde arriba la tráquea se va a ir disminuyendo. Y bueno, aquí podemos ver un poquito más intenso la tonalidad, que va a ser diferente con la placa frontal, que si recuerdan, en la región de la tráquea podemos observarlo mejor, y conforme va disminuyendo la columna cercano al corazón ya no la vemos tan nítida la imagen. Aquí es al revés, en la lateral, en la parte superior casi no se van a ver los cuerpos vertebrales, y conforme va disminuyendo la placa, es decir, hacia abajo, hacia el corazón, vamos a poder ver mejor la imagen de los cuerpos vertebrales. Y pues aquí hay que observar la cercanía de los cuerpos, la distancia que tienen, la simetría, etcétera, ¿no? Bueno, los ángulos costofrénicos posteriores aquí están marcados con una flecha negra continua, que es esta del lado izquierdo, la flecha negra inferior del lado izquierdo. Esta nos está mostrando que están bien definidos. Recuerden que tienen que tener una forma aguda, entonces aquí nos está indicando que no hay niveles ni presencia de líquidos. También en la columna dorsal se va haciendo más oscura desde la zona de la cintura escapular hasta lo que es el diafragma. Y eso está representado con el asterisco, como les digo, en la región de la tráquea casi no podemos verla, y de ahí se va haciendo más visible hasta llegar a la zona inferior de lo que es el diafragma. El corazón generalmente va a contactar con la parte anterior del diafragma izquierdo y generalmente lo va a ocultar, y eso hace la silueta, ¿no?, que vemos acá. No podemos ver como en la placa anterior los dos bordes del diafragma derecho y el izquierdo, sino que se van a anteponer tanto el derecho con el izquierdo, y podemos ver una doble sombra precisamente porque estamos viendo el borde del otro diafragma que se está sobreponiendo. Entonces es diferente a verlo de forma anterior. Bueno, la superficie superior del diafragma derecho se observa a menudo de manera continua desde la parte posterior a la anterior, y es lo que estamos viendo con la flecha negra discontinua. Esto corresponde a lo que estamos observando del hemidiafragma derecho. Entonces, el hemidiafragma derecho es la otra línea que se ve, izquierdo, perdón, el hemidiafragma izquierdo es la otra línea que se ve atrásito, si podemos verla acá. Ese sería el hemidiafragma izquierdo, y la línea que está marcada con la flecha negra discontinua sería el borde del hemidiafragma derecho. Como les digo, es muy diferente en la placa frontal, que sí podemos ver los dos hemidiafragmas. Aquí uno se sobrepone sobre el otro. Entonces, el que vemos más anterior es el derecho, y el que vemos más posterior es el izquierdo. También es importante observar el espacio normal posterior al corazón y anterior a la columna, que es este espacio que está aquí, y este es importante para poder valorar si el paciente tiene cardiomegalia, ya que si este espacio está reducido, pues nos está indicando que el paciente probablemente tenga cardiomegalia, que lo vamos a ver cuando ve el video del corazón. Ahí pueden observar cómo es que se puede medir el índice cardiotorácico. Y bueno, esta línea negra que vemos aquí, larga, nos está indicando aproximadamente dónde se encuentra la cisura mayor u oblicua del pulmón. Y la línea blanca, la que vemos acá, nos está indicando aproximadamente dónde se localiza la cisura menor u horizontal del pulmón. Estas, como les digo, se pueden observar mucho mejor en una proyección frontal que en la lateral. Ok, ahora aquí vamos a observar otro poquito de lo que les mencionaba de las siluetas que vemos en las radiografías. Aquí vemos una proyección frontal y vemos una proyección lateral. Del lado izquierdo, con la letra A, es la proyección frontal, y la que tiene la letra B es la proyección lateral. Vamos a observar aquí el signo de la columna. Ok, en lo que es la placa A podemos observar que hay una patología respiratoria, que en este caso es una neumonía, que podemos observar en el lóbulo inferior izquierdo, por detrás del corazón. Prácticamente en esta zona, si ustedes se ven, hay mayor condensación e infiltración del pulmón en la zona basal, principalmente en la izquierda. Entonces aquí podemos delimitar que pudiera ser compatible con una neumonía. Y normalmente la columna dorsal tiene un aspecto cada vez más oscuro, como ya vimos, desde el cuello hasta el diafragma, debido a que pues los haces de luz de los rayos tienen que atravesar un tejido menos denso,
por encima del diafragma que la región correspondiente a la cintura escapular. Entonces, como se dan cuenta, en la frontal es diferente, ¿no? En la región de la tráquea podemos ver más nítida la columna y esta se va aclarando hasta que llegando a la base del corazón pues ya casi no podemos ver más que la silueta de la columna, pero esto es algo normal. Ahora, esta misma placa en proyección lateral, vamos a observar cómo es que se ve esa zona de lo que es la neumonía. Entonces, la presencia de la neumonía en el lóbulo inferior izquierdo superpuesta a la parte inferior de la columna en la proyección lateral, que se está marcando aquí como la flecha blanca, aquí es donde podemos ver principalmente esta neumonía que vemos acá, la vemos en proyección lateral en esta zona. O sea, que si se dan cuenta, se está condensando casi cerca de los cuerpos vertebrales y tapando este espacio que está detrás del corazón y anterior de la columna. Se ve más pequeño, pero es porque las infiltraciones están metiéndose ahí de la neumonía, entonces nos dan esa imagen como que hay algo que está ocupando ese lugar, que hacen que la columna parezca como que más blanca, más densa en esa zona, pero es por los vasos sanguíneos y por la infiltración de la neumonía que se está metiendo aquí, que hace que se vean más intensos estos dos cuerpos vertebrales, porque a ese nivel estamos viendo la neumonía. Esto es lo que se denomina el signo de la columna, ¿sale? Que puede ser compatible con un caso de neumonía cuando vemos una zona de la columna más intensa como estas, porque ahí precisamente está siendo compatible a este nivel la neumonía que estamos viendo en el lóbulo del lado izquierdo. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en una placa lateral? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar prácticamente los siguientes aspectos. Uno, el espacio claro retroesternal, la región iliar, las cisuras, la columna dorsal, el diafragma y los senos costofrénicos posteriores. En el caso del espacio claro retroesternal tenemos que ver una semiluna transparente entre el esternón y la aorta ascendente. En el caso de la región iliar tenemos que ver la ausencia de una masa bien definida. En las cisuras tenemos que observar las cisuras mayor y menor deben de tener el grosor de una línea trazada con un lápiz de punta afilada, es decir, estas líneas de las cisuras son tan delgaditas como si fuera una línea trazada por lápiz, que como les digo es casi imposible poder verlas en las proyecciones, pero podemos lograr observarlas un poco en las frontales, no así en las laterales, que ahí sí es un poquito más difícil, ¿no?, poder verlas. La columna dorsal, que vamos a observar los cuerpos vertebrales rectangulares con platillos paralelos, y el diafragma y los senos costofrénicos posteriores, en el cual vamos a observar que el hemidiafragma derecho está ligeramente por encima del izquierdo y los senos costofrénicos posteriores se tienen que encontrar bien definidos, que son los que observamos, ¿no? Los costofrénicos son la unión entre lo que es el corazón con prácticamente el diafragma, y los costodiafragmáticos es la unión de la pared torácica con los bordes del diafragma. Entonces ambos tienen que observarse perfectamente en una imagen. Vamos a hablar acerca de lo que es el espacio claro retroesternal. Este se encuentra justo por detrás del esternón y por delante de la sombra, que corresponde a la aorta ascendente. Hay una área relativamente transparente con forma de semiluna y es lo que debemos observar normalmente. Entonces, en la imagen A que vemos aquí, observamos que la radiografía lateral normal nos está mostrando la presencia de un espacio claro por detrás del esternón, que es donde vemos la flecha blanca, es lo que les mencionaba. Ese se llama espacio claro retroesternal, que normalmente debemos verla en una proyección lateral. En el caso de la imagen B, la proyección torácica lateral izquierda muestra un tejido blando que está ocupando ese espacio claro retroesternal, y por eso no se logra ver. Si se dan cuenta, aquí sí lo vemos y aquí no lo vemos. Entonces probablemente ese espacio esté ocupado por un tipo de tejido. Pudiera ser algún tumor, pudiera ser otra parte, otra cosa, otra forma de tejidos, no sé, habría que buscar, ¿no? Podría ser una linfadenopatía, por ejemplo, mediastínica, que está ocupando ese espacio. Nos puede estar indicando la presencia de algún tumor, como por ejemplo linfomas probablemente, ¿no? Entonces es importante buscar eso. También pudiera ser un timoma, un teratoma, no sé, cualquiera de los tumores del mediastino anterior. Entonces es importante observar y lograr ver ese espacio claro retroesternal, porque si no se ve, quiere decir que algo está ocupando su lugar.
Y hay que tener cuidado de no confundir los tejidos blandos de los brazos superpuestos del paciente con el relleno del espacio claro. Es decir, si yo veo esta imagen, puedo estar pensando que algo está ocupando el espacio en ese claro external y decir que hay alguna lesión o alguna tumoración, cuando que en realidad son los brazos del paciente que están colocados a ese nivel, y eso me hace ver como una imagen superpuesta, que es esto que estoy viendo acá, ¿no? Como que aquí estoy viendo algo que está entrando dentro del espacio claro retroesternal y puedo pensar que es algún tipo de tejido cuando pueden ser los brazos del paciente. Entonces, en este caso, el paciente no pudo levantar los brazos por encima de la cabeza, lo que es ideal para tomar la radiografía lateral, algo que generalmente se le pide a los pacientes para eliminar precisamente este riesgo, ¿no? De que podamos ver el borde de los brazos encima del claro retroesternal y creer que es algún tipo de tejido o algo que está ocupando el lugar de forma anormal. En este caso, los húmeros de ambos brazos son visibles y nos están representando con las flechas blancas. Aquí están los dos húmeros del brazo del paciente. De manera que, aunque los tejidos blandos de los brazos del paciente ocupen un espacio claro retroesternal, que es el de las flechas negras, este signo no debe confundirse con una alteración, o sea, como por ejemplo pensar que el paciente tiene una adenopatía mediastínica, ¿no? Un tumor, cuando que es los brazos del paciente que no alcanzó a subirlos y eso se está proyectando prácticamente en la imagen. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hablando acerca de lo que es la región iliar, la mayor parte de las densidades iliares corresponden a las arterias pulmonares. Cuando hay una masa iliar, como puede ocurrir al aumentar de tamaño los ganglios linfáticos iliares, el ilio va a aparecer en una radiografía lateral en forma de una sombra bien definida, lobulada y de tipo masa. En esta imagen podemos observar prácticamente algo muy importante. En esta proyección lateral izquierda del tórax estamos observando una masa lobulada y bien definida que se encuentra en la región de los ilios y que es esta de aquí y que está representada por las tres flechas negras, ¿no? Está muy bien delimitada esta zona, ¿no? Normalmente estos ilios no dan lugar a una sombra tan detectable como la que estamos viendo en esta proyección lateral. Entonces, este paciente probablemente esté presentando una adenopatía iliar bilateral por alguna enfermedad. El libro menciona que pudiera ser una sarcoidosis, pero las adenopatías iliares de cualquier otro tipo, así como un tumor primario del ilio, pueden tener un aspecto similar a esto. Es decir, no únicamente puede ser por una adenopatía, también pudiera ser por un tumor, ¿no? Del ilio, lo que nos puede dar esta imagen. Entonces, si ustedes ven esto, no es normal y hay que estudiar al paciente, pedir un estudio un poquito más avanzado como la tomografía para estadificar realmente lo que estoy viendo en esta imagen. Ahora vamos a hablar acerca de las cisuras que les mencionaba, que pues generalmente no podemos observarlas muy bien en las placas, pero pues al menos podemos identificarlas, ¿no? Las cisuras mayores discurren oblicuamente, más o menos desde el nivel de la quinta vértebra dorsal hasta un punto localizado en la superficie de la pleura diafragmática, unos centímetros por detrás del esternón. La cisura menor se localiza en el nivel de la cuarta costilla anterior del lado derecho y tiene una orientación horizontal. Entonces, en la proyección lateral podemos ver la cisura mayor principalmente, y en la proyección frontal únicamente podemos ver la cisura menor. Entonces, en la cisura lateral podemos observar las dos cisuras, la mayor y la menor, y en la proyección frontal únicamente podemos observar la cisura menor. En ese caso, en esta imagen estamos viendo precisamente las cisuras, que ya la habíamos visto en la imagen anterior. Fue la que les puse en la imagen anterior, donde estamos viendo prácticamente las dos cisuras, la que les había comentado al principio, que es esta de aquí y esta de aquí, que ya les había comentado en la primera imagen. Estas dos líneas nos están representando las cisuras, tanto mayor como menor. Entonces, normalmente, como les digo, en la placa lateral casi no podemos verla, pero eso se ve más en la placa frontal, pero por aquí nos especifican que en la placa lateral podemos observar mucho mejor la mayor y la menor, y la frontal únicamente la cisura menor. Entonces, en este caso, pues estamos viendo las dos, porque es una proyección lateral. Aquí estamos viendo lo del ilio que les mencionaba, aquí vemos las dos cisuras, los cuerpos vertebrales, el ángulo costodiafragmático, y aquí vemos parte de lo que es el ángulo del corazón, ¿no? El diafragma derecho, acuérdense.
Ok, hablando ahora de lo que son las pleuras, bueno, cuando una cisura contiene líquido o presenta fibrosis debido a un proceso patológico crónico, generalmente aquí la cisura sí va a presentar engrosamiento y va a ser mucho más fácil observarla en las placas. El engrosamiento debido a la presencia de líquido, que se llaman líneas B de Kerley en una placa, eso nos va a ocasionar derrames pleurales. Y bueno, el engrosamiento de las fisuras debido a fibrosis es la causa más probable cuando no hay otros signos de líquido en el tórax. Si vemos con mayor facilidad las fisuras es porque estas están engrosadas generalmente por una infección o un proceso inflamatorio de las pleuras, entonces va a ser mucho más fácil lograr observarlas. En este caso, en esta proyección lateral, estamos viendo el engrosamiento de las fisuras mayores, tanto derecha como izquierda, y estamos observando con las líneas blancas las fisuras. Aquí vemos una línea blanca, si la alcanzan a ver, y aquí hay otra que corresponden a las fisuras mayores, tanto derecha como izquierda. Entonces aquí estamos observando que sí se logran ver perfectamente, pero precisamente por eso, por el engrosamiento que tienen patológico las fisuras, es cuando logramos verlas. Si fuera por otra cosa no pudiéramos verla, y de hecho también podemos ver bastante condensación en este nivel del hilio, entonces sí puede estar relacionado con algún proceso infeccioso y por eso podemos verlas con mayor facilidad. De ahí generalmente no se pueden ver muy bien las pleuras. Y bueno, la degeneración de los discos también pueden dar lugar a un estrechamiento del espacio discal, hablando de la columna dorsal, y a la aparición de pequeños espolones óseos que son llamados osteofitos en los bordes de los cuerpos vertebrales. En los casos de fracturas por compresión secundaria osteoporosis, el cuerpo vertebral va a mostrar una disminución de lo que es su altura. En esta imagen podemos observar que parte de lo que es las lesiones de la columna. Y bueno, no hay que olvidar que la columna dorsal, al estudiar las radiografías torácicas laterales, son importantes para obtener información respecto a algunas enfermedades sistémicas que pueda tener el paciente. En esta placa, la disminución de altura del cuerpo de la octava vértebra dorsal se debe a una osteoporosis, que nos están enseñando con la flecha negra. Vemos que este cuerpo está disminuido de tamaño, precisamente secundaria a una osteoporosis. También vemos que las fracturas por compresión van a afectar en primer lugar el platillo vertebral superior y se van a observar los osteofitos en algunos niveles que son secundarios a una enfermedad discal degenerativa. En este caso los osteofitos están marcados con las flechas blancas, que son como las colitas o piquitos de los cuerpos vertebrales que podemos ver acá como piquitos. Esos serían los osteofitos. Es como si fuera un espolón pequeñito, como los que salen en el pie, pero en los cuerpos vertebrales. Y la flecha negra a nivel de lo que es la octava vértebra dorsal me está mostrando el estrechamiento de este cuerpo vertebral por osteoporosis, y los osteofitos una enfermedad discal degenerativa. Entonces es muy importante en las placas laterales principalmente valorar los cuerpos vertebrales de la columna. En una placa frontal es más difícil valorar los cuerpos vertebrales, pero si yo quiero evaluar los cuerpos vertebrales, si están comprimidos, si no hay alguna lesión de la columna, es mejor pedir una placa lateral. Y bueno, hablando de lo que son los del diafragma y los senos costofrénicos posteriores, tenemos que en las radiografías convencionales solo es visible el borde superior del diafragma delimitado por el pulmón lleno de aire. No suele observarse todo el diafragma de lado a lado debido a la posición del corazón en el centro del tórax. Entonces prácticamente aquí observamos los dos hemidiafragmas, el derecho y el izquierdo. Se necesitan prácticamente 75 mililitros de líquido para que se produzca el borramiento del ángulo costofrénico posterior en una radiografía lateral, y en la placa frontal se necesitan de 250 a 300 mililitros de derrame para el borramiento de los ángulos costofrénicos laterales. En esta imagen vamos a observar el borramiento del seno costofrénico posterior por un derrame pleural que es de un volumen pequeño. La proyección lateral izquierda del tórax de esta imagen nos está mostrando el borramiento del seno costofrénico posterior debido a la presencia de líquido que nos está mostrando la flecha blanca continua, esta de aquí. El otro ángulo costofrénico posterior que tiene la flecha negra continua, la flecha negra que está abajo, si ustedes se dan cuenta está bien definido, ¿sale? Entonces el ángulo costofrénico posterior está bien definido, pero el otro seno costofrénico no vemos esa línea que está ocupando un espacio que debería verse como un piquito, pero hay líquido ahí, hay un derrame. Entonces sí se está observando que hay líquido ahí. El derrame pleural se va a localizar en el lado derecho debido a que el hemidiafragma afectado se va a continuar en dirección anterior
hasta más adelante, que es la flecha negra discontinua. Si se dan cuenta, aquí sigue el borde del hemidiafragma. Entonces con esto podemos ver que el derrame pleural está localizado en el lado derecho, debido a que ese hemidiafragma afectado se va a continuar en dirección anterior hasta más adelante. Y si podemos ver hasta acá cómo es que se sigue el borde, y generalmente ese borde no debemos verlo hasta acá, pues pero es porque hay líquido, por eso es que podemos verlo más allá de la silueta del corazón, lo que nos está indicando esta flecha negra discontinua. Que en el otro diafragma, que prácticamente, si se dan cuenta, el que está normal con la flecha negra continua, sigan la flecha negra continua, donde se ve que se forma el piquito. Si se dan cuenta, hasta aquí se pierde el borde del diafragma izquierdo, ¿sale? Porque este está normal, pero el diafragma derecho, como ahí está el derrame, si se dan cuenta, prosigue la línea hasta aquí. Entonces esto me está indicando que sí hay un derrame. Entonces ahí podemos darnos cuenta, y generalmente los derrames se pueden ver también en una proyección frontal, pero podemos corroborarlo más con la proyección lateral. Y bueno, eso es todo en relación a la anatomía radiográfica normal de los pulmones y cómo detectar algunas cuestiones como neumonías o derrames pleurales. Espero que les haya servido el video. En el próximo hablaremos acerca de la radiografía del abdomen, en el cual de igual manera hablaremos un poquito sobre la anatomía normal del abdomen y algunas cuestiones en relación a los intestinos, cómo podemos identificar el grueso del delgado, cómo podemos ver la burbuja gástrica, algunas cositas importantes. Entonces espero que veas el siguiente video.